servicio de Cúcuta y Norte de Santander. Director Fernando Aníbal Ortiz. Televidentes, pero muy buenos días. Un saludo especial de Camilo Silva, la parte técnica, en ese sonido clarititico que llega a sus televisores, a sus hogares, porque tenemos la alianza con HRB Radio Digital. Ahí también nos oirán sobre los temas importantes que tienen que ver con esta región del país, Colombia y el mundo. Repito, la técnica de Camilo Silva, el mejor. Hoy se abre para Colombia la esperanza de regresar a la democracia. Ayer la cita de los colombianos fue multitudinaria. Ayer en Colombia y el exterior se demostró que firmes con la patria tiene que ser y va a ser la solución a la situación tan horripilante que vive este país. En Norte de Santander, excelente la participación. En Cúcuta, no se diga. En Pamplona, en idéntica forma. En Ocaña, igualmente. En 36 de los 40 municipios que tiene el departamento, ganó la fórmula de Abelardo, firmes con la patria. Repito, en 36 municipios de los 40 que tiene el departamento Norte de Santander. Eso es una cifra que realmente demuestra que aquí en Norte de Santander seguimos siendo firmes con la patria. Y hay que abonar, por ejemplo, la votación en Cúcuta. En Cúcuta, una votación extraordinaria, con un 72.113%, la fórmula de Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo Abondano obtuvo una cifra de 265.968 votos. El Pacto Histórico obtuvo 55.971 votos, que es el 15%. Y el Centro Democrático, 17.234, con un 4.67%, y la candidata era Paloma Valencia y su fórmula Juan Daniel Oviedo Arango. Aquí hay que hacer un análisis claro de qué fue lo que pasó. Y quedó demostrado que tanto Álvaro Uribe Vélez, mi jefe político, el Centro Democrático, y sus asesores se equivocaron con la fórmula vicepresidencial de Paloma Valencia. Juan Daniel Oviedo no era garantía como vicepresidente. Y ahí vino la acabose para Paloma Valencia, más no para el Centro Democrático. Y aquí hay que hacer claridad. El Centro Democrático en sí, la mayoría, un alto porcentaje, casi diríamos que el 75% del Centro Democrático votó por la fórmula de Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Restrepo Abondano. De eso tenemos que ser muy claros. Por ejemplo, Aníbal Ortiz, yo soy del Centro Democrático, pero yo voté por Abelardo de la Espriella en rechazo a la vicepresidencia de Paloma Valencia, siendo una extraordinaria mujer, una extraordinaria senadora, pero no cabía en la fórmula el señor Juan Daniel Oviedo Arango. Y a fe que ayer en declaraciones que dio este señor,
se vino el lance en ristre también contra Álvaro Uribe. Ahí fue el error. Ahí fue un error grandísimo. Porque podíamos haber llegado a la segunda vuelta Abelardo de la Espriella y Paloma Valencia. Pudimos haber derrotado en primera vuelta a la fórmula de político pacto histórico. Pero la política tiene esas cosas. Así es la política y hay que entenderla como tal. Repito, entonces, en la ciudad de Cúcuta se obtuvieron 265.968 votos por Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Restrepo Avondano. En Cúcuta. Igualmente, 55.971 del movimiento político pacto histórico. Ahí están representados la izquierda de Colombia. Y aquí no digo malévola, porque es que aquí en Cúcuta hay amigos de la izquierda que no son malévolos, son pensadores. Y hay que respetarle ese pensamiento a algunos de los participantes del pacto histórico. Hay que respetarlo. Pero hay unos que es el extremo, que es el extremo de la izquierda malévola. Le ganaron al Centro Democrático, repito, por el error que se cometió en la fórmula vicepresidencial. Ahora, igualmente, en el departamento, extraordinaria la votación precisamente del centro de la fórmula presidencial de el pacto histórico, ¿no?, de los defensores de la patria. Aquí en Norte de Santander hay un hecho muy curioso. Hace 8 años exactamente, cuando fue presidente Iván Duque, el Norte de Santander, oigan bien, es que este es un fenómeno político que hay que analizar aquí en esta región del país. Cuando Iván Duque fue candidato a la presidencia, el Centro Democrático apoyó a Iván Duque y obtuvo a Iván Duque 550.000 votos. Cifra que después el Centro Democrático con divisiones internas dentro de ese partido, el partido mío, el de Álvaro Uribe. Se repite la votación por la fórmula de defensores de la patria. Obtuvo la fórmula de defensores de la patria en Norte de Santander 509.225 votos. Una cifra muy parecida o casi igual a la que obtuvo Iván Duque en las elecciones cuando fue elegido presidente de la República. O sea que el Centro Democrático sigue vivo. El Centro Democrático está muy bien en Norte de Santander, que tiene votos para dar y compartir, sí, pero se mantiene el común denominador. Lo que demostraron ayer los amigos del Centro Democrático es que estaban con Abelardo de la Espriella. Y repito, por la fórmula vicepresidencial, que tal vez un error se cometió por parte, no de Paloma Valencia, no, por parte de los asesores, al aceptar en su fórmula al señor Oviedo. El Norte de Santander obtuvo 509.225 votos, Abelardo de la Espriella y Juan Manuel Restrepo. El pacto histórico, 124.631, para un total del 17%. Y 32.606 el Partido Centro Democrático, con un 4.57% de Paloma Valencia y Juan Daniel Oviedo Avondano. Así pues que entonces las cifras no mienten. Estos resultados del 99.46%, muy poco la votación que viene después, pero eso no cambia nada los resultados. Así pues que entonces este es un hecho
que se debe analizar por parte de los políticos del Centro Democrático que nuevamente están en la verdadera lucha. Respiramos tranquilos porque sabemos que en esta segunda vuelta, y hoy lo vamos a demostrar, habrá muchos partidarios que estuvieron con Paloma Valencia y otros que no, que van a apoyar a Abelardo Lespriella en la segunda vuelta. ¿Por qué? Porque ellos son demócratas y quieren lo mejor para el país. Si ustedes, amables televidentes, oyeron ayer, por ejemplo, a Fajardo, Fajardo indirectamente apoyó o apoya para la segunda vuelta a Abelardo Lespriella. Obtuvo 1 millón de votos y ayer habló. 1 millón de votos. Y ha pensado, ya ha dicho el exgobernador de Antioquia, que sí, que él piensa en el desarrollo del país, la democracia, con la decencia, porque 1 millón de votos cualquiera no coloca en este país así por así. Entonces, hoy les voy a preguntar aquí en Vanguardia Regional, además de las buenas noticias que nos tiene el gobernador, el reconocimiento de Álvaro Uribe Vélez, el triunfo de Abelardo Lespriella. Lo mismo que del exministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, que también va a apoyar a Abelardo Lespriella. Paloma Valencia, que habló ayer y dijo que inmediatamente van a apoyar al ganador, en este caso, el doctor Abelardo Lespriella. Y Julián Uzcategui, que era un alfil de los de Paloma Valencia, también habla y respaldan en la segunda vuelta a Abelardo. La senadora Holguín también es noticia hoy cuando señala de que no aceptaron los resultados el presidente y su candidato Cepeda. Es inverosímil que un presidente se meta en la política tan de frente como lo ha hecho este señor, como si él fuera el candidato. Él debe permanecer neutral como presidente, pero entró a defender y a colocar y a hablar porque no quiere soltar el poder. Pero aquí está la senadora Holguín hablando sobre el particular. Y también vamos a entregarle, porque también somos demócratas, lo que dicen ellos que no quieren reconocer los resultados electorales. Y finalmente Álvaro Hernán Prada también habla sobre el particular. Iniciamos con el gobernador con las buenas noticias para algunos municipios de este departamento. Posteriormente entraremos al análisis general de la política y de los resultados del día de ayer. Camilo, dele camino. Buena noticia para el Departamento Norte de Santander en materia de agua y saneamiento básico. Hemos aprobado 3 proyectos que son fundamentales en las metas de nuestro plan de desarrollo. En el municipio de Santiago se aprueba unos recursos para poder culminar la captación de este sistema que permite el agua hacia todos los habitantes de una forma permanente, con buena calidad y con buena potabilidad. También en San Cayetano logramos avanzar con el alcantarillado pluvial. Y finalmente en el corregimiento de La Gabarra, del municipio de Tibú, la optimización del acueducto para los habitantes de este importante corregimiento. Seguimos trabajando desde la Secretaría de Aguas con todo el equipo técnico para permitir que estas obras sean una realidad y poder contribuir al medio ambiente y poder contribuir a la buena salud de los norte santanderianos. El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar. Entramos de lleno en materia de los resultados que fue ayer, día de elecciones. ¿Se movió el tablero político? Sí. Abelardo Lespriella y Defensores de la Patria iban por la primera vuelta, que se ganaba en la primera vuelta con el 51%. Se alcanzó el 44%. Faltaron 7%. Pero
de los 23 millones que habían para votar, había que sacar exactamente 12 millones. De la Espriella obtuvo 10 millones y pico, 10.167.000 votos. Faltó un poco, pero bueno. Álvaro Uribe pidió excusas a sus electores, a sus amigos. Pero resulta que a eso se jugó. Álvaro Uribe, respetuoso como es la situación política y al afán de que Colombia siga en democracia, no en izquierda malévola, como actualmente vivimos, reconoció el triunfo de Abelardo de la Espriella. Y contra todo lo que la gente había querido señalar de crear división, Álvaro Uribe dijo lo siguiente al país después de ver los resultados en la cual su candidato o la candidata del Centro Democrático perdió, diríamos nosotros que estrendosamente. Eso se veía venir según las encuestas, algunas encuestas, eso se veía venir. Pero bueno, Álvaro Uribe, nosotros los uribistas por eso lo admiramos, porque sabe dar a cada quien lo que le corresponde. El expresidente Álvaro Uribe, en Vanguardia Regional y en esta sociedad HRB Radio Digital y Vanguardia Regional. Aquí está Álvaro Uribe. Colombianos, hemos perdido. Asumo humildemente mis responsabilidades. Colombia ha descubierto a una gran líder con toda la vigencia hacia el futuro, Paloma Valencia. Ganó el doctor Abelardo de la Espriella. Cumplimos la palabra, votaremos por él y pedimos que se vote por él y por Colombia, por la defensa de la Constitución, de las libertades, de la creatividad individual, de la cohesión social, de la economía fraterna, del Estado pequeño y austero. Colombia no puede seguir en el camino de convertirse en una sucursal del chavismo, de Petro y Cepeda. Colombia no puede pretender elegir presidentes como Cepeda, apoyado por los grupos terroristas. Elijamos presidente al doctor Abelardo de la Espriella. Más claro no se puede señalar. Esa es la calidad y capacidad de un dirigente. Es tan cierto lo que estoy diciendo, que el 90% del discurso de Iván Cepeda es contra Uribe. Lo mismo Petro. Uribe para Petro y para Cepeda y para el pacto histórico es el diablo. Es la persona que les ha puesto talanquera a no colocar a este país como Cuba, como Nicaragua y como otros países que ya salieron de esa horrenda noche del comunismo, como Argentina, como Chile, como Ecuador y como Perú. Aquí en Colombia vamos a salir porque el doctor Abelardo de la Espriella, ahora conjuntamente con el doctor Álvaro Uribe y la electoral del uribismo, del Centro Democrático. Porque debemos ser claros, un alto porcentaje de la votación del doctor Abelardo de la Espriella es parte también del Centro Democrático. Repito, el Centro Democrático respeta a Uribe, pero hay decisiones en las cuales se tiene derecho a disentir. Y uno de ellos fue ese. La fórmula de Paloma Valencia no era prenda de garantía
para Paloma Valencia y Centro Democrático. Ese fue un error. Porque aún así, después de que Paloma Valencia, que hoy la vamos a presentar, ofreciera respaldo a Abelardo, personaje, salió a denigrar precisamente contra Abelardo del Espiella, quien ganó las elecciones en el día de ayer. No servía la fórmula de Paloma Valencia. Gran líder, gran mujer, gran senadora. Seguramente vendrán mejores días para Paloma Valencia. Es tan cierto lo que estamos diciendo en Vanguardia Regional en el día de hoy, que personajes que estuvieron en la primera vuelta, sino con otras candidaturas, ya ayer salieron a respaldar totalmente a Abelardo del Espiella en su candidatura a la presidencia de la República. Entonces, ¿qué ocurre? Ocurre que no estamos en este momento. Ocurre que en este momento tengo unas llamadas que no las puedo atender ahorita, me perdona. Ocurre que Juan Carlos Pinzón, que fue ministro de la Defensa de Santos y que también fue embajador de Colombia en los Estados Unidos, habló ayer y dijo lo siguiente de respaldo a Abelardo del Espiella. Aquí está Juan Carlos Pinzón. Colombianos, queridos compatriotas, tenemos democracia y el pueblo colombiano ha hablado y ha tomado su decisión. Felicito al doctor Abelardo del Espiella por su victoria, por su triunfo, y a todos aquellos quienes lo acompañaron. Estamos en un momento muy complejo de la historia. La alternativa es que el país caiga en manos del narcocomunismo, neocomunismo, marxismo o socialismo del siglo XXI, llámese como quiera. En todos los países donde esto ha operado, actuado, lo que se presenta es un empobrecimiento, una destrucción de la nación. No podemos permitir que eso le ocurra a nuestro país. Tenemos que recuperar nuestro destino. Tenemos que hacer de Colombia un país donde haya progreso, haya bienestar, haya libertad, haya democracia, haya esta oportunidad de seguir eligiendo los gobernantes. Colombia es un gran país. Yo siento paz en mi corazón. Puse a disposición mi nombre para que los colombianos lo decidieran. Me preparé para ese fin. Luego, después de la consulta, apoyé de forma irrestricta a la doctora Paloma Valencia. El pueblo colombiano tomó sus decisiones. Hoy la opción es ese narcocomunismo o la opción del doctor Abelardo del Espiella. Yo invito a todas las personas que apoyamos a la doctora Paloma Valencia, a esa gran coalición, a todos y cada uno, a que sumemos esfuerzos y sin titubeos apoyemos a Abelardo del Espiella, recuperemos a Colombia y démosle un destino apropiado a nuestro país. Igualmente con Julián Uzcategui, la senadora Holguín y también otros comentarios que tenemos aquí en Vanguardia Regional. Por favor, Camilo, comerciales. La historia es para contarla y hacer parte de la misma es protagonismo. El Club Cazadores de Cúcuta es esa misma historia y la contamos con orgullo norte santanderiano. Club Cazadores de Cúcuta, una historia hecha realidad. Sea usted partícipe, hágase socio del mejor centro social de la capital norte santanderiana. Buenas noticias para Norte de Santander. Gracias a un convenio entre Invías y la Gobernación, se están interviniendo cerca de 5 kilómetros de vías terciarias en 17 municipios del departamento. Una iniciativa que mejora la movilidad, facilita el transporte y transforma la calidad de vida en nuestras veredas y corregimientos. No paramos de trabajar en las vías del norte de Santander.
Cuidado, la fiebre amarilla está cerca. Aunque en Cúcuta no hay casos, el riesgo es real. La mejor protección es vacunarse. La vacuna es gratuita, segura y de una sola dosis. Vacúnese hoy y proteja su vida. Este es un mensaje de la Secretaría de Salud de San José de Cúcuta. Y los resultados de la misma. El panorama político empezó a aclararse y los que perdieron, quienes estaban en la disputa por el primer lugar, en ese caso el pacto histórico, ya estaban, si hubieran ganado, ya estaban, bueno, este país ya se había acabado. Tratan de dividir. Divide y reinarás, dicen ellos. O lo señalaba el señor Maquiavelo. Ahora, ya habló Juan Carlos Pinzón, que hacía parte del bloque que apoyaba a Paloma Valencia. Pero la gallardía de esta mujer, de esta dirigente, que sin ambajes y sin que le quedara nada por dentro, ayer le demostró al país que es una mujer de palabra. Es una de las que tiene berrenque, que al futuro puede obtener muchas cosas positivas. Paloma Valencia. Y ayer dijo lo que tenía que decir cuando llegó a la sede en la capital de la República. Paloma Valencia y su respaldo a Abelardo de la Espriella. Veamos. Anuncio mi apoyo al doctor Abelardo de la Espriella e invito a que derrotemos a Cepeda, a que el neocomunismo que impera en este país no continúe, a que estemos firmes al lado de las ideas, de la libertad, del progreso, de la iniciativa privada y, por supuesto, del cuidado de los más pobres. Siempre se ha dicho que los colombianos no caemos, y es cierto. Yo, como Paloma, la de siempre, la que siempre está en la batalla por Colombia, seguiré en esta batalla para derrotar a Iván Cepeda y a su proyecto destructivo, aliado con la criminalidad, con la corrupción y con lo peor para Colombia. Que viva la Colombia y que viva Colombia en libertad. Y que viva la libertad en Colombia. Muy bien, por la aspirante a la presidencia, miembro del Centro Democrático. Y repito, hubo algún error en la escogencia de la fórmula vicepresidencial. Yo creo que el favor lo hizo muy bien para la extrema izquierda el señor Oviedo. Ese era el bandido infiltrado dentro de las filas del Centro Democrático. Ese señor era un infiltrado prácticamente, el señor Oviedo, y que no permitió otro resultado para el Centro Democrático. Pero bien, porque al final nosotros aspirábamos, los amigos de Abelardo y miembros del Centro Democrático, que la disputa fuera para la segunda vuelta entre Paloma Valencia y Abelardo, para contarnos y derrotar de una vez por todas al comunismo metido aquí en Colombia. Pero no se dio. Inteligentemente, la izquierda malévola metió e infiltró a Oviedo en las filas de la candidatura de Paloma Valencia. Y se vio en el transcurso de la campaña, Oviedo por las calles hablando de él, de su mariquería. Bueno, eso hay que respetarle y todas las cosas. Que tenga eso, bueno, es problema de él. Pero fue un infiltrado. Y muy bien hizo el trabajo. En lugar de sumar, restó. Y que eso era lo que quería la extrema izquierda. Que restara la votación a Paloma Valencia.
¿Logró su cometido? Sí. Pero ¿qué sucede? Que en el uribismo hay personas también pensantes. Y como respuesta teníamos votar por Abelardo. Y lo hizo el Centro Democrático, la mayoría. Bueno, y será tan cierto lo que estamos diciendo que hay personas que estuvieron con Paloma Valencia, su campaña, como Julián Uzcategui, fue un alfil de Paloma Valencia, pero igualmente hombre de palabra, que empeñan su palabra porque cuando se empeña la palabra, que eso ya hoy por hoy es muy difícil encontrar que la palabra vale más que cualquier tipo de fiador. Julián Uzcategui habló ayer, apenas vio los resultados de la campaña y de la elección presidencial. Aquí está Julián Uzcategui. Escuchemos. A partir de hoy, soy un soldado más en la causa de elegir a Abelardo de la Espriella como próximo presidente de Colombia. Como ustedes saben, acompañé a Paloma Valencia en la encuesta interna de mi partido, el Centro Democrático, en la consulta interpartidista y en la primera vuelta presidencial, y lo hice con toda la convicción y lealtad, y por ella solo tengo palabras de agradecimiento, cariño, respeto y admiración. Pero el pueblo colombiano habló hoy y habló muy fuerte, dejando claro que es un pueblo mayoritariamente antipetrista y que ese anhelo de cambio hoy lo representa Abelardo de la Espriella. Además del sueño de una Colombia grande, próspera, segura y en paz, donde al bandido, al criminal se le persiga con toda la fuerza del Estado y no se le premie, como lo hizo Petro y su bandola. Invito a todos mis amigos, seguidores, familiares a que también se sumen. En nuestras manos está que Colombia siga siendo un país en democracia y en libertad. Vamos para adelante. Claro, ganó Abelardo. Pero si hubiese corrido lo otro, y hubiera ganado Paloma, todos los abelardistas, todos los amigos de Firmes con la Patria, estarían apoyando a Paloma Valencia. El mismo Abelardo lo dijo en una entrevista que le hicieron, claro, salgo y me convertiré en un peón más en la campaña de Paloma Valencia. Ahora se ven los resultados. Paloma Valencia ayer habló y fue muy clara y precisa, cumplidora de su palabra, como lo dijo Álvaro Uribe. Hay que votar ahora en democracia, votar por Abelardo de la Espriella. Y el triunfo se ve en lontananza, se ve allá el triunfo de Abelardo de la Espriella. ¿Será tan cierto lo que estamos diciendo que salieron inmediatamente el presidente que se metió en política como nunca antes lo ha hecho otro presidente? Burlándose del país, un dictador suelo como es él, que mostró el voto por el cual iba a votar. Eso no se puede, eso es llamar a Colombia como si fuera un dictador. Él mostró el voto por quién iba a votar. Igualmente no reconoció el triunfo y salió a hablar basuras. Inmediatamente llamó a su alumno, a Cepeda, diga esto ahora que tiene que hablar, y Cepeda también se vino lanza en ristre. Y qué dolor para nosotros los nortesantanderianos, los cucuteños exactamente, ver un personaje que todo se lo dio el Partido Liberal y los cucuteños y nortesantanderianos a Juan Fernando Cristo, allá con Cepeda y con todos esos bandidos. Y justo premio por estar ahí al lado de Cepeda, a su hermano lo nombraron notario en la ciudad de Cúcuta. Al bebé, sí señor, al bebé hermano de Juan Fernando Cristo, el gobierno le hizo el favor, lo nombró notario en Cúcuta. ¿Qué tal? Esa es la política de quienes hoy están en el poder en el país colombiano y a la cual tenemos que derrotar. Paola Holguín, la senadora, está aquí hoy aclarando la situación de lo que dijo el intrépido, el soez presidente que tenemos en Colombia.
el inquilino de la Casa de Nariño. Paola Holguín habla, la senadora, y afirma lo siguiente. Colombianos, no se dejen angustiar por los trinos de Petro siendo Petro. Él no es autoridad electoral. A nosotros no nos debe interesar si a él le gustan o no los resultados electorales. Todos sabemos la diferencia entre el preconteo. Nosotros sabemos quién es la autoridad que emite o certifica el resultado final. También sabemos cómo fueron las votaciones dentro y fuera del país. Ahora lo más importante es concentrarnos para redoblar esfuerzos y terminar de una vez por todas con esta terrible noche en la que nos ha sumido Petro y que espera perpetuar el heredero. Nosotros vamos a recuperar a Colombia, vamos a luchar unidos, pensando en una nación que merece más democracia, más libertad, más desarrollo en esa patria milagro. Entonces ni nos va a desconcentrar ni nos va a asustar Petro y sus permanentes cantos de sirena hablando de supuestos fraudes para tratar de desconocer la voluntad popular. Nosotros lo habíamos dicho, la relación cómplice de él con Maduro y que no dijera nada cuando Maduro se robó las elecciones era porque seguramente él pretendía lo mismo en Colombia, pero no lo va a lograr. Este es un país de demócratas y nosotros vamos a defender los votos y lo vamos a derrotar, vamos a consolidar la derrota en la segunda vuelta. Que Dios bendiga a los colombianos y a Colombia. La senadora Paola Holguín fue precandidata del Centro Democrático a la presidencia. Perdió frente a la doctora Paloma Valencia y frente a la senadora María Fernanda Cabal. A propósito de María Fernanda Cabal, en el Valle del Cauca tuvieron un repunte muy bueno en materia de votos. Como se sabe, el sur del país está en manos de la guerrilla y en manos de los insurrectos. Las partes de Colombia, es decir, Abelardo de la Espriella ganó en el centro del país, pero en el centro del país, a los lados, como en el caso del Chocó, el Valle del Cauca, Caquetá, Amazonas, Guainía, todos esos lugares, la costa, por ejemplo, el caso de La Guajira, el caso del Atlántico, ahí ganó este personaje, Iván Cepeda, que es donde tienen las fuerzas los amigos del Pacto Histórico. Pero bueno, en el centro donde está el vulgo, la gente, el pueblo, los que saben, los que mandan, ganó Abelardo de la Espriella. Petro no quiere reconocer y Cepeda los resultados de ayer. ¿Y por qué Petro no los reconoce? Porque Petro se metió de lleno en la campaña política. Y hay que denunciarlo por participación en política. Le está vedado a un funcionario público y más el presidente meterse en política, como lo hizo. Y que sale en una locución a decir, a locución no, porque es que a escribir que le faltaban 800,000 votos, que robó, que tal y pasó. Un presidente que quiere ser dictador, pero que no se lo vamos a permitir. Aquí está el informe. Petro y Cepeda no reconocen los resultados de ayer. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Oye, es que esto es increíble. A Gustavo Petro no le bastó hacer campaña desde la presidencia de la República. No le bastó intervenir en el debate político, tomar partido abiertamente, ni exhibir su voto públicamente el día de las elecciones. Ahora tampoco le basta con la decisión de los colombianos en las urnas. Y hoy Petro y Cepeda salieron con el cuento que no reconocen el resultado de las elecciones. Y esto es gravísimo, porque cuando un presidente desconoce la voluntad de los ciudadanos y siembra esa desconfianza sobre las instituciones, no está atacando a un candidato, está atacando las reglas de la democracia. Y los colombianos ya hablaron. Su decisión tiene que ser respetada y por eso los próximos 20 días son completamente determinantes para el futuro de nuestro país. Hoy estamos listos para salir a defender la Constitución, la ley y las instituciones. La tarea está clara. Vamos a derrotar a Iván Cepeda en segunda vuelta, con votos, con democracia y con una participación masiva de los ciudadanos. Porque este ya no se trata solo de una elección, se trata de defender la democracia de Colombia, de quienes solo creen en ella cuando les da la razón. Señalar y se puede exhibir. Y Álvaro Hernán Prada, aquí está Álvaro Hernán Prada. Este señor presidente ha dicho que Álvaro Hernán quiere convertirse en un dictador, no reconocer los resultados del pueblo.
el mandato del pueblo en la elección de un presidente. Álvaro Hernán Prada en Vanguardia Regional y en la solución que tenemos hoy informativa con HRB Radio Digital. Veamos lo que dice Álvaro Hernán Prada. La democracia en su esencia implica la alternancia de los gobernantes y la transición pacífica del poder. El día de hoy, la Organización Electoral Colombiana garantizó la transparencia de las elecciones. Más de 400.000 personas que fueron testigos en casi todo el territorio nacional, al igual que la misión de observación internacional más grande en la historia de Colombia, lo pueden certificar. La Constitución no se doblega ante los políticos. La Constitución se pone del lado de los ciudadanos. Solo los tiranos son capaces de atreverse a desconocer la voluntad popular. Son los que se oponen a resultados que el pueblo desea con la votación. Álvaro Hernán Prada. De todas maneras, son patadas de ahogado. Hay que prepararnos para el próximo 21 de julio, cuando vengamos las elecciones. ¿Cuáles son los resultados hoy en Norte de Santander de la votación ayer? En la ciudad de Cúcuta, una votación excelente. Felicitar a los cucuteños. Felicitar a liberales, conservadores, del Partido Verde, del Cambio Radical, que estuvieron ayer, a los taxistas especialmente ayer. Qué buena votación pusieron los taxistas de la ciudad de La Mancha Amarilla. En Cúcuta, 265.968 votos por Abelardo. Además, los amigos de Firmes con la Patria, que entregaron todo el esfuerzo ayer para obtener esta votación tan importante en la capital del departamento. ¿Y qué decir, por ejemplo, de los defensores de la patria en el departamento norte de Santander? De los 40 municipios, 36 municipios ganó Abelardo de la Espriella. Los 4 municipios en que ganó es donde están infiltradas precisamente las fuerzas oscuras, los subversivos, amigos de la FARC, el ELN. Ellos, ahí ganaron. Pero en el resto del departamento, en los 3, ganó Defensores de la Patria, de la playa. La votación en Norte de Santander, 509.225 votos, una cifra parecida a la que obtuvo Iván Duque cuando fue candidato y fue presidente de la República, aquí en Norte de Santander. 124.631 por el Pacto Histórico y el Partido Centro Democrático 32.606. Repetimos, el Centro Democrático se equivocó en la escogencia de la vicepresidencia de la República. Yo soy del Centro Democrático, pero no me gustó ese señor Oviedo. Las tesis de Abelardo muy bien, y por eso le hicimos campaña a Abelardo de la Espriella. Y siendo del Centro Democrático, le dijimos al presidente Uribe, derecho a disentir, libre examen, y hemos decidido que la persona que puede dirigir los destinos de Colombia se llama Abelardo de la Espriella, con una gran vicepresidencia, la del doctor importante, ¿no? José Manuel Restrepo Abondano. Una fórmula presidencial berraquísima y no la que tenía Paloma, porque hay mucha diferencia. Hay mucha diferencia. Y este es un país de fe cristiana. Así pues que entonces esa fue la hecatombe para mi partido, el Centro Democrático. Pero qué bueno. Ganamos con Abelardo de la Espriella. Muy amables, muy gentiles. Mañana estaremos nuevamente aquí en Vanguardia Regional, si Dios nos lo permite. La técnica de Camilo Silva, Aníbal Ortiz y la alianza que tenemos periodística con HRB
Radio Digital y Vanguardia Regional. Que la pasen muy bien.